Bueno, a ver, miren la que le traigo hoy. Esta es, bueno, por el título se van a dar cuenta, ¿no? Pero, ¿qué tal si yo le digo a ustedes que los precursores de la mecánica cuántica pudieran ser dos, vamos a coger tres filósofos? Con tres filósofos basta para hacer ver que ellos son los precursores de la mecánica cuántica. Ahora le explico. Si hay una cosa que nunca quedó entendida, nunca ha tenido solución, de las más antiguas, son las paradojas del movimiento del griego Zenón de Elea. Yo tuve la dicha de quedarme trabado en esas paradojas cuando era estudiante y dedicarle millones de neuronas para tratar de entenderla. Yo tuve esa dicha, porque hay gente que le pasa por el lado y dice, bueno, esto no tiene solución, por aquí dicen una cosa, por allá la otra, hay mil teorías, mil inventos, mil cosas, pero igual nadie ha podido solucionar las paradojas del movimiento de Zenón de Elea. Y esto la verdad que es una cosa inquietante, ¿no? Bueno, yo fui uno de esa gente que le dedicó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo como parte de mi tesis de grado, ¿verdad? En Rusia. Entonces, en San Petersburgo. Este es uno de ellos. ¿Qué pasa con esto? Que nunca se entendió. Nunca se entendió. Las paradojas del movimiento de Zenón no se entendieron a fondo. Muy particularmente voy a usar la flecha hoy, la flecha en vuelo, que es la que más todo el mundo usa. Entonces, claro que ahí hay algo encerrado que de descubrirlo pues después nos arrojaría mucha luz. Nosotros no podemos andar, señores, por el conocimiento así como si nada hubiera pasado, dejando las cosas ocultas, dejando errores, dejando malas interpretaciones, dejando paradojas, cosas que no entendemos, dejándole a un lado y seguir caminando. Eso obviamente va a traer consecuencias. Entonces empezamos con Zenón. Zenón es un tipo increíble. Es del siglo, si mal no recuerdo, Zenón es siglo V antes de Cristo. Siglo V. Perteneciente a la escuela heliática, la escuela fundada por Parménides, ¿no? La escuela de Elea. Y bueno, pues si nosotros no tenemos solución para las paradojas de Zenón, tenemos que estar claros que tenemos un bache en el conocimiento y que vamos a ir cargando con él, con ese bache, con esa deficiencia por los siglos de los siglos. Hemos llegado al siglo XXI, no estamos en 21, no sé ni qué siglo. Estamos en el 21, ¿no? Siglo XXI. Y si cuentan 5 más para atrás, son 26 siglos que hemos andado como si el hecho de no tener una respuesta para las paradojas de Zenón no nos inquietara y no nos importara. Bueno, ahora estamos pagando el precio. Bien, Zenón es uno de ellos. El otro, ¿quién es? Hegel. ¿Qué pasa con Hegel? Voy a dar el salto magnífico porque yo, como le dije, este tema lo estudié, yo sé quiénes son los que dijeron cosas que no podemos dejar de tener en cuenta y quiénes no. Hay mucha gente por el camino, pero los voy a obviar, voy a coger nada más que a tres. Entonces, este segundo sería Hegel. ¿Qué dijo Hegel, señores? Bueno, en contraposición a la opinión que tienen ustedes del movimiento y que tenemos todos, esto es sumamente importante, pero es que empezando por los físicos no le dan importancia a esto. Hegel desarrolló toda una teoría mecánica, una mecánica especulativa como su filosofía, ¿verdad? Una mecánica filosófica ahí a su manera, pero es extremadamente interesante y dice cosas que todavía tienen actualidad, increíble. Un día a lo mejor profundice un poquito más en este aspecto, pero hoy vamos a ver dos cosas nada más que dijo Hegel para que la tengan en cuenta. Bueno, en primer lugar, él, a diferencia de cómo usted ve el movimiento, como lo ve la física, él interpreta, o sea, para Hegel no existe en el espacio. En primer lugar, él dice, no existe el espacio y también el tiempo, como si fuera una cosa diferente, ¿no? Él dice, no existe el espacio y además de él también el tiempo. Contra este también se pronuncia la filosofía, es decir, que hay una unidad de espacio y tiempo, pero esta unidad tiene que ser obviamente con conformidad con su pensamiento dialéctica. Si Hegel hubiera conocido a Einstein, se hubiera burlado de él.
se hubiera reído de Einstein. ¿Por qué? Porque lo que Einstein propone desde el punto de vista hegeliano es una unidad abstracta del pensamiento, del espacio y del tiempo. Es esa cosa de coger dos cosas y pegarla. Unida y punto. Una unidad sin diferencia alguna, sin movimiento. Es lo mismo que él le criticaba a la sustancia espinosa. Se lo iba a hacer a Einstein. Le iba a decir, pero que tú tienes una comprensión del espacio y tiempo completamente abstracta. ¿Qué quiere decir abstracta en los términos hegelianos? Pobre, vacía de contenido. No es que sea difícil de entender, que la matemática es abstracta. No lo vean así, sino que es pobre, vacía de contenido, que no tiene contenido ninguno, que es una cosa inmediata para el pensamiento. O sea, lo más malo y lo más bajo que hay es algo que puede ser abstracto, según Hegel, ¿no? E inmediato. Porque esa es la primera cosa que se te ocurre y lo primero que te viene a la imaginación. El espacio y tiempo, tú sabes, no son dos cosas distintas, están juntos, ya. Son dos cosas iguales. Ya, eso es un razonamiento completamente superficial para Hegel. Entonces, él ve el espacio y el tiempo de una manera diferente. Él dice, no son dos cosas distintas por el hecho de que transitan el uno al otro. Fíjense bien, no están ahí como estante al tipo newtoniano, ¿verdad? Porque ¿cuáles son las interpretaciones que hay? La de Newton, que el espacio y el tiempo son dos estantes donde está distribuida la materia. Eso lo echa abajo Einstein con la teoría de la relatividad, diciendo que lo que existe es un espacio-tiempo y que estas cosas son relativas todas, ¿no? No existe el espacio absoluto y el tiempo absoluto, sino que hay son relativos cuando tú mides. Einstein está lleno de trucos. Si usted quiere, usted acepta la teoría esa porque le da la gana, porque tiene que solidarizarse con él para creerse todo eso. El espacio y el tiempo son relativos, pero sin embargo el espacio-tiempo no lo es. Ese espacio-tiempo que él se inventó, que es un constructo geométrico, que eso no existe nada más que en el espacio de los cálculos y del conocimiento. Eso nunca van a tener una interacción actual con semejante cosa, con el espacio-tiempo ese. Que usted lo quita, lo pone, da igual, no sirve para nada. Obviamente por su carácter abstracto, ¿verdad? Y abstracto como lo es la geometría, que es completamente abstracta. Eso es un ente geométrico. Tiene que ser abstracto. Entonces, para Hegel, por el contrario, miren lo que te va a decir este tipo. Te va a decir, déjenme ayudarle un poco. Yo voy a poner un poquito de mi cosecha para que me entiendan mejor. Dramatizándolo, ¿no? Ustedes se han hecho a la idea de que las cosas ocurren en espacio y tiempo, que hay un espacio y tiempo esperando porque aparezcan las cosas para evolucionar en ese escenario. Eso es válido para todo el mundo, hasta para la teoría de la relatividad de Einstein. Él también lo comprendió así. Él nunca llegó a superar a Newton del todo, la representación newtoniana. Todos los acontecimientos de la teoría de la relatividad debutan y evolucionan en el espacio y en el tiempo. Pero Hegel no dice eso. Hegel le va a decir, miren, el error de ustedes, déjenme ayudarlo, eso es como... Ya le digo, yo estoy poniendo un poco de mi cosecha, pero el fondo es su razonamiento. El error de ustedes está en querer ver el espacio, el tiempo y el movimiento como cosas diferentes. Es decir, hay un espacio, un tiempo y movimiento, otra cosa. No, ustedes tienen que... El concepto real es el movimiento. Lo único real, dice Hegel, y ya esto sí es Hegel literal, es el movimiento. El espacio y el tiempo son, se lo explico yo ahora, son formas de darse el movimiento, son modos de darse del movimiento. Hegel diría, son momentos del movimiento. El espacio y el tiempo son momentos del movimiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si usted empieza por el espacio, por el tiempo, nunca va a entender nada, que es lo que le pasa a la física. La física, Hegel dijo, el concepto más abstracto de la naturaleza es el espacio. Ese es el punto de partida, en tanto que es el más abstracto, pero justamente esa inmediatez es la que lo deja sin valor. Él tendría que realizarse como un proceso para hacer algo real, ¿no? Bueno, no me voy a meter en este rollo porque Hegel es un poquito complejo, para que no se le vaya la idea a ustedes en cómo él razona eso. ¿Qué pasa? Él va a decir, lo único real es el movimiento, por lo tanto, el movimiento tiene que ser en todo el tiempo, en todo momento, el objeto de interés. Nosotros debemos ir del movimiento al espacio y al tiempo, no a la inversa, no del espacio y del tiempo al movimiento. Efectivamente, estos en tantos momentos carecen de realidad en sí, porque se necesitan uno del otro. Y Hegel va a decir, el movimiento no es, para que ustedes me entiendan, agrego yo, no es la evolución de un cuerpo en el espacio y en el tiempo. Ahí la física se ha confundido, está mal. Por lo tanto, tiene que llegarse paradoja. Dice Hegel, el movimiento es la transición del espacio al tiempo y viceversa, del tiempo al espacio. Eso es el movimiento. Y cuando usted ve las cosas así, dice, oh, espérate.
espérate que ya esto es diferente. Quiere decir que si yo tengo espacio, no tengo tiempo. Y si tengo tiempo, no tengo espacio. Pero sin embargo, Hegel te va a decir, pero lo necesita, a pesar de que ellos se excluyen, estos momentos del movimiento, necesitas tenerlos los dos a la vez. Tienen que hacerse simultáneamente. Entonces, ¿cómo se podrían dar dos cosas que se excluyen, pero al propio tiempo se presuponen, ¿verdad? Porque son la misma cosa. Esto es lógica dialéctica, tienen que entenderlo así, no es la lógica normal de las cosas son verdes o son negras, no. Diga, son blancas o son negras, no es así. Esto es otro tipo de lógica. Entonces, él va a decir, ¿cuál es la única manera de que esas dos cosas pueden simultanear, ¿no? A pesar de ser cosas que se excluyen una a la otra, etcétera, etcétera. Bueno, pues mediante la transición del uno al otro. El movimiento es un proceso, ese proceso de transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, eso es el movimiento. Pero ahí te está diciendo que si tú tienes el espacio, no puedes tener tiempo. Y si tienes tiempo, no puedes tener espacio. A ver si me entienden. Fijen eso, ¿no? Porque eso lo van a ver en la física, en un conocido principio de la mecánica cuántica. Entonces el otro tipo que aparece en el escenario filosófico al cual vamos a traer a colación hoy aquí, se llama Henri Bergson. Este es un filósofo francés del siglo XX ya, de la primera mitad del siglo XX, un salvaje igual. Y Bergson, yo quisiera hacerle un vídeo cortito de dos franceses que son un par de monstruos, esos dos franceses. Pero bueno, deja ver si se lo hago más adelante. Ellos dos solitos. Entonces, sobre física, obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué dice este filósofo francés, Henri Bergson, con el cual vamos a terminar? Bueno, terminar de extraer gente de la filosofía. Este tipo, para sintetizárselo, él estudió mucho movimiento, él discutió con Einstein y todo, él no estaba a favor de la teoría de la relatividad. Y al final, él después que hizo muchos trabajos importantísimos en torno al tema del movimiento, porque le dedicó él al tiempo, el concepto, el tiempo es el eje de toda la filosofía de Bergson. O sea que ese tipo reflexionó sobre el tiempo más que nadie. Y entonces, obviamente, también reflexionó, como están tan relacionados, reflexionó mucho sobre el movimiento. De ahí que choca con Einstein, etcétera, etcétera. Y ellos coincidieron, ¿no? en la época histórica. Entonces, vamos, había un bajitito. Entonces, para decir lo que vamos a usar de Bergson ya, después que dijo tantas cosas interesantes, que un día, si ustedes quieren, le hago un video solo de Bergson hablando de movimiento, que es impresionante. Pero vamos a usar una frase nada más de Bergson. Bergson se preguntó, al final de todos sus análisis y sus cosas, ¿y no será el tiempo esta indeterminación misma? Así se dijo, ¿no será el tiempo la indeterminación misma? Y entonces, ahí se los dejo. O sea, Bergson identificó el tiempo con la indeterminación. Ustedes conocen el concepto de mecánica cuántica de la indeterminación. Conocen el principio de Heisenberg, ¿verdad? El principio de indeterminación de Heisenberg. Se pregunta Bergson, y no será, no pensando específicamente en el principio de Heisenberg, que yo creo que ni siquiera llegó a conocerlo, sino pensando en la indeterminación, ¿no? Como concepto. Y digo, ¿no será el tiempo esta indeterminación misma? Entonces, vamos para atrás ahora. Y vamos a ver qué pasa con la mecánica cuántica. El problema que pasa con Zenón, que Zenón nos dice, miren, si ustedes siguen considerando el movimiento como una serie de posiciones en el espacio, como un trayecto recorrido, como le diría Bergson a esto, pues que es el concepto de trayectoria dinámica, pues ustedes van a tener que ver con una serie de estados de reposo. Porque en cada momento de tiempo, si el cuerpo ocupa una posición determinada y está en un lugar y de él no sale, recuerden que Bergson no tenía los conceptos de espacio y tiempo, un poco difícil explicar la paradoja porque él no usa esos conceptos, todavía no existen. Entonces hay que usarlos para que la gente de ahora nos entienda, ¿no? La gente actual. Entonces, en cada punto de eso el cuerpo va a estar en reposo. Por lo tanto, al final no puede moverse. Si ya está en reposo aquí, ya está en reposo aquí, ¿cómo es posible que se mueva? Sin embargo, ustedes saben que si tira la flecha, que la flecha al final alcance el objetivo y se incruste en la diana. ¿Cómo es que pasan esas cosas? Pero Zenón te dice, bueno, ella no se movió.
Bueno, ¿cómo que la flecha no se mueve? No, no se mueve. La flecha estaba todo en cada momento de tiempo, según el concepto que nosotros le vamos a llamar después de trayectoria dinámica. Cualquier que va a trabajar la física, él te demuestra que en cada instante de eso, ella ha ocupado una posición en el espacio y de ahí no sale. Entonces, el movimiento no puede consistir en una suma o en una serie de inmovilidades. Entonces, ¿cuándo fue que se movió la flecha? Vaya, es una cosa bien contradictoria. ¿Por qué nosotros no pudimos resolver esta paradoja? Porque no existía la mecánica cuántica. Porque hacía falta un poco de adelanto de la física, unos 20 y tantos siglos para empezar a entender a Zenón. Y es cierto, en cada punto del espacio la flecha va a estar en reposo. Por eso es que usted puede determinar la posición según el principio de Heisenberg, pero no puede determinar la velocidad porque no tiene ninguna. En ese punto no hay velocidad ninguna. Hay que entender a Zenón, es que está en reposo. Por eso es el principio de Heisenberg. Pero también, ¿verdad? Y si usted deja que la flecha se mueva, no puede localizarla en ningún punto del espacio. Entonces, ahí entra Hegel y te dice, bueno, en ese caso, usted tiene algo que se mueve, pero que no está en ningún lugar. Y cuando tienes algo que ese algo no se mueve. Y sobre la base de su principio fundamental de que el movimiento es la transición del espacio y el tiempo. Es decir, si tenemos el cuerpo localizado entiéndanlo ya, de una buena vez, si tenemos el cuerpo localizado espacialmente, pues no podemos hablar de que el tiempo de su movimiento tenga sentido físico porque no hay determinación temporal. Acuérdense que el movimiento es la transición del espacio-tiempo y el tiempo al espacio. Y viceversa, si nos pasa con el tiempo y queremos determinar el tiempo, pues en ese caso tenemos que renunciar a la posición. Vamos a retomar la flecha de Zenón de esa flecha en el espacio. Por lo tanto, en un caso tenemos una flecha como un cuerpo, ¿verdad? Como algo con masa, y junto con ella el reposo, el estado de reposo. O de lo contrario, tenemos algo que no está en ningún lugar del espacio, por lo tanto no podemos hablar de que ese ente exista como tal, como un cuerpo físico, entiendan en mecánica cuántica como un corpúsculo, sino que lo que tenemos es algo indeterminado. ¿Entienden? Que obviamente, siguiendo la lógica de Hegel, estaría determinado tempóramente, como me gusta decir a mí, no temporalmente, tempóramente, porque se ha convertido en tiempo. Entiende a lo mejor que ha pasado a ser a un estado de energía, se ha convertido en energía, más que en materia. ¿Entiendes? Cuando hay materia, cuando hay masa, cuando el cuerpo está localizado. Entonces, si usted tira la flecha de Zenón, porque usted que toda la mecánica cuántica está ahí, si usted tira la flecha de Zenón, esa flecha, si es verdad que usted quiere que se mueva, no puede estar en ningún lugar, por lo tanto no puede tener una posición determinada. Yo puedo decir que la flecha se está moviendo, pero no puedo decir dónde está. ¿Me entienden? Ya eso con Hegel ayudando un poquito a Zenón. Pero eso es el principio de Heisenberg, no otra cosa. Ahora falta algo que yo descubro y que yo aporto aquí entre mis aportes, ¿no? Uno de estos si está ligado, no lo puedo dejar porque si no, la explicación no estaría completa. Este sería el hecho. Vamos a volver a la flecha de nuevo. La flecha está en el aire, ¿verdad? Esa flecha no está en ningún lugar. No tiene un comportamiento corpuscular. No lo tiene. Detenerlo. Estaría en reposo y tendría posición en el espacio, ¿verdad? Entonces, esa flecha, cuando entiéndanla así, vamos a verlo por partes. Imagínense que ustedes son como una cámara fotográfica o algo. Ustedes ven la flecha cuando sale el arco. Esa flecha es un cuerpo físico, con masa. Cuando sale el arco, ya esa flecha, aunque usted la esté viendo, ¿verdad? Pero eso es un efecto de la visión. Como mismo pasa con el cinematógrafo, como decía el mismo Berzón, ¿verdad? Que usted ve varias instantáneas y sin embargo se están moviendo, pero en realidad son 24 cuadros que están fijos y usted lo ve en movimiento. Pero eso es una ilusión de la retina, del ojo, eso no es un proceso físico. Entonces, imagínense que la flecha ahora sale volando en busca del blanco. Cuando esa flecha sale volando, esa flecha no puede estar en un lugar determinado, por lo tanto yo no puedo hablar de flecha ahí. La flecha como cuerpo físico no está en ningún lugar, no hay tal cuerpo. ¿Cuándo es que aparece ese cuerpo con masa?
cuándo es que aparece. Acuérdense que si usted ve la flecha y usted sale corriendo atrás de la flecha y la coge con la mano, ya paró la flecha, la detuvo. Así que no la puede coger. Después, no hay forma, aunque usted la vea, que la flecha es lo que se está moviendo ahí. No hay manera de localizarla en un lugar determinado del espacio que no sea deteniendo la flecha. ¿Entiendes? O sea, que la flecha pase al estado de reposo. Entonces, cuando la flecha llega a la diana, ¡pah!, la flecha choca con la diana y se encaja ahí. Ahí que analicen, ¿qué es lo que tienen delante de ustedes la flecha encajada en la diana? Tienen cuerpo, tienen masa, la flecha, ¿verdad? Un cuerpo sólido con masa, pero tienen reposo. Ya la flecha está encajada ahí. Tienen la flecha y tienen el estado de reposo. Esto es toda la dialéctica que hay debajo. Siempre y cuando usted entienda que el movimiento es la transición del espacio al tiempo, que es lo que sostiene el principio de Heisenberg, lo que sostiene toda la rareza esta de la mecánica cuántica, de la medición de la mecánica cuántica. Y lo que también está explicando, que es el aportito que yo meto dentro de todo esto, claro, mi aporte es interpretar a Zenón como es, que hasta ahora no se han podido solucionar las paradojas. No es poco, porque estoy solucionando las paradojas de Zenón. Mi aporte es interpretar a Hegel como Dios manda y entender toda esta cosa. Y encima decirte que justo ahí, donde hay colisión, donde hay localización espacial, donde hay interacción, hay masa. Solamente en esos casos. Por lo tanto, el origen de la masa, como dije en otros vídeos, no es el bosón de Higgs. Y ellos lo saben, el bosón de Higgs es una justificación para que puedan seguir teniendo fondo, esa es mi opinión, el colisionador de hadrones del CERN. Porque la opción era o cierran el gran colisionador de hadrones o descubren una partícula. Hace 15 años que se descubrió el famoso bosón ese, que es pura hipótesis. Y no han encontrado ninguna más. Cuando se reinició, entiendan esto, para los que se manden y se digan, ay, como me han dicho por allá, ¿cómo tú vas a decir que la masa, que el bosón de Higgs no es la masa? Si el bosón de Higgs descubrió el origen de la masa y no sé qué, y en el colisionador del C, que se dice cuándo. Señores, eso es lo que le dicen ustedes. Pero usen el sentido común, que es muy necesario para la política y para la filosofía también. El colisionador de hadrones, el CERN, se reinició, se echó a andar. Después de, sabrá Dios cuántas cosas pasaron por detrás de eso. Y apenas se echó a andar el tipo, después de, sabrá Dios, fondos que tuvieron que asignarle, lo que yo no sé, lo que hay, eso es política. Pero el lío es que cuando se reinicia el gran colisionador de hadrones, magia, aparece el bosón de Higgs. No jodas, chico. El bosón de Higgs, todas las noticias, las cosas, para que vaya todo el mundo, bam, bam. Y ya, bueno, ya estaba justificado el hecho de mantener trabajando el gran colisionador de hadrones, el CERN. Pero ¿qué pasó después del bosón de Higgs? Han pasado 15 años y no han encontrado ni una sola partícula. A ver si me entienden, a ver si me explico. Siempre la política está detrás de todas estas cosas. Así que cuando hagan un análisis, háganlo completo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el origen de la masa? Ahí lo tienen. Cuando la flecha impacta, hay masa, porque hay localización, porque hay interacción. ¿Qué pasa con la reducción de la función de onda? Es un proceso físico, claro que lo es, que los físicos están mareados, creen que eso es una cosa matemática. Muchos de ellos. No, yo, incluso la interpretación de Copenhague, tiene duda, dudó y pensó también que eso era una cosa matemática, la reducción, el colapso de la función de onda. No, ahí lo matemático es la superposición. Eso sí es pura virtualidad. El colapso de la función de onda es un proceso físico que es testigo de cómo la partícula, que hasta ese momento está, vamos a decirlo en términos hegelianos para que lo entiendan, está tempóricamente determinada, porque no tiene ningún tipo de localización espacial. Cuando interactúa con el aparato, adquiere coordenadas, adquiere geometría y deviene un sólido con masa, esa partícula. O sea, adopta el estado corpuscular, el comportamiento corpuscular del electrón, que es onda y es corpúsculo. En ese caso, recuerden que lo que está en la base también del dualismo, onda-corpúsculo, es la interpretación hegeliana del movimiento, de que espacio y tiempo, de que el movimiento es transición del espacio-tiempo y tiempo al espacio. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay interacción cuando se trata de medir
al electrón, entiéndase localizarlo, ¿verdad? Pues es cuando hay interacción con el aparato. El físico lee el aparato y se da cuenta que ahí hay localización, que hay un comportamiento corpuscular, que aquella onda de probabilidad, que también es una cosa física, no matemática, pues ha devenido un sólido, ¿verdad? Comportándose corpuscularmente. Es la imagen conocida del electrón como una bolita, vamos a decirlo para que me entiendan mejor. Pero recuerden que el electrón es onda también. Entonces, si usted no entiende a los filósofos, nunca va a entender la mecánica cuántica. Ahora echen todo el rollo para atrás y piensen, bueno, si yo sé que el movimiento es la transición del espacio y tiempo y tiempo al espacio, que cuando hay localización hay reposo, ¿verdad? Y hay comportamiento corpuscular, y agrego yo, estos son Hegel, Bergson y toda esa gente, y Zenón, y agrego yo, y también cuando hay interacción con el aparato, hay masa, se genera la masa dada la colisión misma, la interacción misma con el aparato. ¿Entiendes? Porque la masa, como he dicho ya, se genera en colisiones, en interacciones, en localizaciones de tipo espacial. Cuando hay eso, lo que pasa es que hay que pagar el precio del reposo. Lo dice Zenón. Bueno, si la quieren tener localizada, pues estará en reposo. ¿Entiendes? Y lo dice Hegel con su interpretación, que además abarca el principio de incertidumbre, el principio de indeterminación. Y al final Bergson nos pregunta, bueno, si después de todo lo que yo le he dicho a ustedes con Hegel y con Zenón, y ustedes saben ya que vamos a congelar el movimiento, que ustedes saben que es el traspaso del espacio-tiempo y tiempo, la transición del espacio-tiempo y tiempo al espacio, según la imagen dinámica o cinemática que tiene Hegel, que es muy superior a la de la trayectoria dinámica, que son puntos fijos en el espacio, una hilerita de puntos, así, el cuerpo de reposo. Si ustedes se quitan esa imagen tan pedestre y primaria de la mente y adopta la interpretación hegeliana, pues usted se va a dar cuenta que si congelamos el proceso de transición del espacio al tiempo, tiempo al espacio, cuando el cuerpo está del lado del tiempo, el cuerpo no tiene comportamiento corpuscular, porque no está en ningún lado. Por lo tanto, tiene un comportamiento ondulatorio, ¿verdad? Cuando está del lado del tiempo, ahí está también la energía del lado del tiempo. Y entonces, eso quiere decir que son tantas cosas que tengo en la cabeza, que lo va a entender mejor, porque ya usted entiende por dónde vienen los tiros cuando se habla de onda en mecánica cuántica. Son ondas de probabilidad de localización espacial, y son ondas que son físicas también si lo interpretamos así. De lo contrario, se nos convierte todo en matemática pura. ¿Entiendes? ¿Y quién justifica eso? Bueno, pues como le estaba diciendo, la interpretación hegeliana. Cuando estén del lado del tiempo, ¿verdad? Pues va a estar el cuerpo indeterminado espacialmente, obviamente, porque cuando hay espacio en el tiempo, etcétera, etcétera, y para que estén los dos tienen que transitar del uno para el otro. Entonces, la pregunta viene, fíjense, ahora entra Bergson para rematar y dice, ¿y no será el tiempo esta indeterminación misma? Contesten ustedes. La filosofía ha tenido una lógica impecable que lleva directo a la mecánica cuántica. Si no se entiende lo que está pasando con el tema de la medición en la mecánica cuántica, es sencillamente porque no se entendió la naturaleza del movimiento. Es eso. Y se pasó por alto todo lo que la filosofía había hecho en este terreno. Si hubieran tenido ese conocimiento filosófico, yo les garantizo a ustedes que no se hubieran asustado, que hubieran visto con otros ojos la mecánica cuántica como no había rareza ninguna, y se hubieran dedicado mejor a enderezar todo el camino ese torcido, de mucho antes de Galileo, porque no había física, pero había la interpretación cotidiana de la gente de ver el movimiento como un espacio recorrido. Pero si obviamos eso, pues tendríamos que enderezar, vamos a olvidar eso, tendríamos que enderezar la física desde Galileo para acá. ¿Ok? El Galileo es el estudio del movimiento. Eso es Galileo. Ante todo, lo que le importaba era el movimiento. Lo que pasa es que se confundió, no lo hizo bien. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a Zenón. Si Galileo hubiera leído a Zenón, pues hubiera hecho otra física, no la física relativista, esa extraña, el principio de la relatividad ese que se inventó, que al final todo eso es erróneo.
el principio de la relatividad está mal. No es que los procesos ocurren, por ejemplo, en una habitación cerrada, como si la habitación estuviera en reposo. Eso es el principio de la relatividad, dicho en pocas palabras. No es que ocurren como si estuviera en reposo, es que realmente esa habitación está en reposo. Entonces, aquí se los dejo y nos vemos en un próximo vídeo.